y también a óptica. Bien, aquí tenemos preparados algunos ejercicios para revisar estos temas. Los iré resolviendo y al terminar algún ejercicio voy a fijar a ver si es que hay alguna persona que puede hacer consultas para ir resolverlas. Bien, entonces comenzamos. A ver, ajá. Ya, a ver. Lo primero que vamos a repasar es acerca de la ley de Faraday, que es uno de los temas que se va a evaluar en el examen final, ¿no? Que básicamente se expresa de esta forma. La fuerza electromotriz inducida es igual a menos el número de espiras multiplicado por la derivada temporal, la derivada respecto del tiempo, del flujo magnético. ¿Ya? Pero este flujo magnético está definido como una integral cerrada de el campo magnético por un diferencial de superficie. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar una expresión un poco más simple para este flujo magnético, porque vamos a ver qué ocurre con esta expresión cuando el campo magnético es un vector constante. Si es que el campo magnético es un vector constante, entonces el flujo magnético se puede escribir así. El campo magnético sale, punto, la integral del diferencial de superficie es el área, ¿no? El vector área. Y esto a su vez se puede escribir como el campo, el área y el coseno del ángulo que forma el vector área con el vector campo magnético. Esta es la expresión de flujo magnético que vamos a manejar. Ahora, en algunos casos este flujo magnético va a cambiar con el tiempo. Entonces, este flujo magnético vamos a poder derivarlo respecto al tiempo y luego lo ponemos aquí. Y con eso ya encontraríamos cuál es la fuerza electromotriz inducida, esto que no es más que un voltaje, ¿no? Un voltaje que se induce porque el flujo magnético varía con el tiempo. Esa de acá es la ley de Faraday. Y con esta ley de Faraday podemos encontrar voltajes que producen algunas variaciones de flujo magnético. Y de eso va la primera parte de esta asesoría, que es acerca de justamente la ley de Faraday. Y acá tenemos un ejercicio para aplicar la ley de Faraday. Tenemos un alambre metálico, ¿no? Que es este alambre de acá. Acá voy a hacer primero unos trazos, luego los borraremos. Ese de acá, ese es un alambre metálico de masa M, M minúscula, que nos dan la masa, que se puede mover derecha a izquierda, ¿no? Puede deslizarse sin fricción entre los dos rieles que están separados a una distancia d, ¿no? Entonces, estos dos rieles tienen una separación d, ¿no? Listo. Luego dicen que la vía está colocada en un campo magnético uniforme vertical. Aquí indica que el campo está hacia arriba. Entonces, un poco para evitar eso de decir hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Vamos a nosotros agregar un sistema de coordenadas que nos va a ayudar con la descripción de las direcciones del campo, de la corriente, de la fuerza, etcétera. Entonces pondremos un sistema de coordenadas para ayudarnos, ¿no? A ver, podemos utilizar este. A ver, ¿qué tal si es que por acá? Esta vertical, esto y esto. Por acá tendremos nuestro eje X, a este le pondremos el eje Y y un eje Z saliente, ¿no? Entonces, para empezar con esto podemos escribir
algunos vectores utilizando ese sistema de coordenadas, ¿no? Todo lo que vamos vertical tendrá dirección Y, por tanto tendrá un vector unitario J. Lo horizontal tendrá un vector unitario y lo que es perpendicular a los dos primeros tendrá un vector unitario K, ¿no? Esto está asociado con el vector unitario I, esto con el vector unitario J y este con el vector unitario K. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense que el campo magnético está hacia arriba, es decir, tiene la misma dirección que el eje Y. Por tanto, el campo magnético, como vector, por eso le pongo esa rayita arriba, pues será el módulo por su vector unitario que nos indica la dirección. El campo magnético está hacia arriba, por tanto su vector unitario será J. Entonces, J. Esto que acabamos de escribir es el vector campo magnético. Ya, listo. ¿Qué más? A ver, en este tema vamos a hablar de un vector corriente, ¿no? Si bien es cierto, la corriente eléctrica que se mide en amperios, normalmente no es un vector, pero acá vamos a hablar de un vector corriente porque esta corriente que está circulando por acá, que acá viene a la derecha, luego viene por aquí, ¿no? La corriente, y luego continúa por acá, ¿no? Esa circulación de corriente nos habla acerca de cierta dirección de la corriente, ¿no? Entonces, esa dirección de corriente hay que hacerla notar con un vector unitario. Y acá se ve que la corriente que va a circular por este cable vendría por aquí, ¿no? Si se fijan, la corriente está eh, como en esta dirección, así. Viene por acá la corriente, pasa por el cable, se regresa, por aquí, vuelve, pasa por el cable y está en ese camino dando vueltas, ¿no? Entonces, eso solamente era para indicar la dirección de la corriente. Entonces, la corriente, fíjense, que está pasando por el cable, tiene dirección Z, es hacia allá, ¿no? Tiene dirección K entonces. Entonces, la corriente va a ser con un vector unitario K. Y eso lo pondremos por acá, ¿no? La corriente con un vector unitario K. Así para que nos indique las direcciones. Listo, eso es lo que tenemos por ahora dentro de los datos, ¿no? Ahora, sabemos que la fuerza magnética, en estos casos, en los casos de la fuerza magnética que se ejerce sobre una varilla, esto se puede escribir como la longitud, el vector corriente, multiplicado vectorialmente por el vector campo magnético. Esa expresión la vamos a utilizar porque esta expresión para fuerza magnética la podemos utilizar para varillas. Acá tenemos una varilla. Fíjense que solamente depende de la longitud, del vector corriente, que ya lo tenemos, el vector campo magnético, perdón, que también lo tenemos por acá. Entonces es simplemente reemplazar, ¿no? Pero hay que percatarse que hay un dato adicional que nos están diciendo, ¿no? Acá dicen que los dos rieles se encuentran separados una distancia d. Quiere decir que desde aquí hasta acá, esta distancia de separación es d. Listo, ahora con eso ya podemos reemplazar a ver qué cosa obtenemos, ¿no? Entonces, la fuerza magnética que se ejerce sobre esta varilla sería la longitud, que por dato es d minúscula, por, ahora viene el vector corriente, pero el vector corriente es I por K. I, K. Ahora, multiplicando vectorialmente por el vector campo magnético. Y el vector campo magnético es BJ. BJ. Ya está. Esta de acá es la fuerza magnética que experimenta ese cable. Entonces, bueno, resolvemos, separamos los números de los vectores. En cuanto a números, tenemos D, I y B. Entonces, D, I y B. Y en cuanto a vectores, tenemos K por J. K por J. Ya, ahora
¿Cuánto es K por J? ¿No? ¿Cómo hacemos para saber este resultado, este de acá? Porque esta parte de acá es una parte netamente numérica. Esto simplemente es D y B. Simplemente son números. Todos estos números son positivos. Ahora, hay que tratar de encontrar cuál es la respuesta a este producto vectorial, K por J. Entonces, una forma sencilla, didáctica que vimos en el salón era dibujar como un triangulito IJK y unas flechitas, ¿no? Entonces, I por J es K, K por I es J, y así de forma cíclica, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuánto es K por J, o sea, K por J. Eso vendría a ser I, pero como estamos yendo en contra del sentido de las flechas, sería menos I. Entonces, esto resulta ser menos I, ¿ya? Quiere decir que la fuerza magnética que obtenemos es, ya operando todo, menos d i b y el vector unitario i. Es decir, un número negativo, ¿no?, por este menos en dirección i. Lo cual tiene sentido porque según el sistema de coordenadas que hemos elegido, este de acá indica dirección i, más i hacia la derecha, menos i hacia la izquierda. Y acá el mismo gráfico nos está indicando que la fuerza es hacia la izquierda. Quiere decir que esta varilla comenzará a moverse hacia la izquierda, ¿no? Porque sentirá esta fuerza magnética. Es la fuerza magnética que siente la varilla. Ahora, nos piden encontrar la velocidad del alambre o de la varilla en función del tiempo, suponiendo que para t0, cuando empieza a moverse, posee una rapidez inicial de v sub 0. Ya, ¿cómo relacionamos esto? Porque hasta ahorita tenemos que esto solamente es la fuerza magnética sobre la varilla, ¿no? Sobre la varilla o sobre el alambre, ¿no? Sobre la varilla. Listo. Esta fuerza es hacia la izquierda. Por tanto, la varilla se va a comenzar a mover hacia la izquierda. Y si se comienza a mover hacia la izquierda, pues va a experimentar una aceleración. Entonces nosotros, de la segunda ley de Newton, que se ve en el curso anterior, sabemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Pero, en este caso, nuestra fuerza resultante es la fuerza magnética, porque sobre esta varilla actúa eso, que es vertical hacia abajo, una normal, que es vertical hacia arriba, esas dos se cancelarían, y la única fuerza que estaría haciendo que la varilla se mueva es justamente esta fuerza magnética, que es hacia la izquierda. Entonces reemplazamos, ¿no? Mi fuerza resultante para la varilla es la fuerza magnética. La fuerza magnética. Y eso tiene que ser igual a la masa de la varilla por la aceleración que adquiere la varilla. Y es solamente reemplazar, ¿no? ¿La fuerza magnética cuál es? Pues esta de acá. Menos d i b y el vector unitario i. Esa es la fuerza magnética, que tiene que ser igual a la masa de la varilla, que por dato es simplemente m, por la aceleración que adquiere la varilla. Esta m pasa a dividir y tienes menos d i b entre m, perdón. Esto como vector unitario i, y esto de aquí es la aceleración que adquiere la varilla. Y como se pueden percatar, es una aceleración negativa. Esta de acá es la aceleración que adquiere la varilla. Negativa y en vector unitario i. Eso quiere decir que esto es hacia la izquierda también. Lo cual es lógico, ¿no? Si la fuerza que siente la varilla es hacia la izquierda, pues va a producir también una aceleración hacia la izquierda. Y ya está. Esa de ahí es nuestra aceleración, que es hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo respondemos esta pregunta, ¿no? Que encontremos la velocidad. Para empezar, esta aceleración es constante. Y
El movimiento cuya aceleración es constante se llama MRUV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, todas las ecuaciones que se conocen del MRV pues funcionan aquí. Y eso es lo que vamos a usar. A ver, del MRV se sabe, por ejemplo, que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Esta de acá es nuestra expresión, donde esto de acá quiere decir la velocidad en el tiempo t, esta de acá es la velocidad inicial, la velocidad que tuvo eh, cuando el tiempo era cero, esta es la velocidad en el tiempo t, esto es la velocidad inicial, o sea, la velocidad con el tiempo es cero, la aceleración que es constante por el tiempo. Esta expresión nos va a decir acerca de la velocidad. Entonces reemplazamos, ¿no? La velocidad en cualquier instante de tiempo va a ser la velocidad inicial, que por dato es simplemente v sub 0. La velocidad inicial es simplemente v sub 0. Más la aceleración. Aquí tenemos que poner la aceleración. Pero la aceleración ya la calculé por acá. Es menos d i v entre m, vector unitario i. Aquí viene menos d i v entre m por el vector unitario i. Esta de acá es la aceleración por tiempo. ¿Sí? Acabamos de simplemente reemplazar, ¿no? Esto es mi velocidad final, v sub 0 es esto mismo. Esto de acá es la aceleración y la t nada más lo estoy bajando, ¿no? Y ya está. Entonces, esta expresión de acá es la velocidad que tiene la varilla en cualquier instante de tiempo, en el tiempo t. En el tiempo t. Y eso justamente es lo que preguntan, ¿no? Encontrar la velocidad del alambre en función del tiempo. Ahí está, la velocidad en función del tiempo, acá está el tiempo. Esta sería la respuesta para la pregunta que se ha planteado. Como ven, en realidad esta parte de SMRV es algo que ya se conoce incluso del anterior. Esto de la segunda ley de Newton también es dinámica del curso anterior. Lo único que se le está agregando propiamente de magnetismo es esto de acá, ¿no? El cálculo de una fuerza magnética. Y como la fuerza magnética es la longitud, vector corriente por el vector campo magnético, lo que les sugiero es que primero pongan aquí un sistema de coordenadas para que sea un poco más sencillo percatarse de las direcciones, ¿no? Hacia arriba, J, hacia la derecha I y saliente, vector unitario K, ¿no? Y este triangulito de acá, que sirve pues para saber cuánto es I por J, I por K y cuando también multiplicas al revés, ¿no? Ya, entonces, esta sería la primera parte, que es acerca de fuerza magnética, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok, ya, a ver. Entonces, vamos a ver ahora algo de óptica. Aquí. En la figura mostrada, calcular la longitud h del espejo, ¿no? Esto, o sea, este de acá es el espejo. Y este espejo puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, eso es lo que vamos a calcular. Este espejo tiene un tamaño que le están llamando h y está ubicado a una distancia d respecto del piso, ¿no? Si ese espejo lo puede colocar uno más arriba, más abajo,
y también tenemos que encontrar el tamaño del espejo, ¿no? Que le están llamando H, y a la altura respecto del piso le están llamando D minúscula. Listo. Entonces queremos calcular H, que sería la longitud del espejo. Queremos calcular D, que es la altura respecto del piso, a la que uno debe ubicar el espejo para que esta persona, que tiene 170 centímetros de altura, observe íntegramente la palmera que tiene detrás, cuya altura de esta palmera es 4 metros. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces aquí vamos a basarnos de las propiedades que tienen los espejos, que es que cuando se refleja un haz de luz, lo hace con ángulo de incidencia y ángulo de reflexión iguales. A ver, entonces, más o menos lo que estaría pasando es que esta persona, por ejemplo, cuando quiere observar la parte de arriba de la parte de arriba de la palmera, que sería esa de acá, pues debería verlo a través del espejo y lo vería algo así, ¿no? La parte de arriba de la palmera, a ver, vamos a ver, quiero trazar algo por acá. Mm, ahí más o menos. Y quiero, a ver, caramba. Up. A ver, el rayo vendría desde aquí hasta, uy, qué chueco. A ver, voy a tratar de hacer un trazo un poco más derecho. Desde ahí hasta acá. Ya, algo así. Viene el rayo y luego cuando rebota en esa parte del espejo, cuando se refleja el rayo, vendría hacia acá, ¿no? Hacia los ojos de la persona. Un poquito más abajo. Vendría así. Ahí está. Ahora sí. Ese es el rayo que vendría desde la parte superior de la palmera. Choca en la parte superior del espejo, se refleja y llega a los ojos de la persona. Luego, algo parecido con el rayo inferior, ¿no? Porque de la parte inferior de la palmera también saldrá un rayo de luz que vendrá a la parte inferior del espejo y se reflejará hasta los ojos de la persona. Y eso es lo que va a ver la persona. Entonces, más o menos desde acá hasta acá, muy arriba. Muy arriba, muy arriba. Desde acá hasta acá. Ya más o menos, ¿no? Supongamos llega a la parte inferior del espejo. Luego se refleja y se va hacia los ojos de la persona. Ahí. Uy, este de acá se borró. A ver. Ya está, algo así. Ya, entonces, más o menos ese es el camino que va a seguir el haz de luz, ¿no? Viene un haz de luz por acá, la parte superior de la palmera, choca al espejo, se refleja, luego llega a los ojos de la persona. De la parte inferior igual, viene al espejo, se refleja en este punto y luego viene a los ojos de la persona. Y así la persona debería ser capaz de mirar toda la palmera. Ahora aquí vamos a poner algunas dimensiones. Sabemos que toda esta altura de la palmera nos dan de datos, son 4 metros. Entonces, todo esto de acá mide 4 metros. La altura de la persona también es dato. Todo esto mide 170 centímetros. Y ya, con eso deberíamos ser capaces de calcular H y D. Ya, entonces para eso vamos a poner algunos puntos de referencia para poder marcar. A ver, aquí este punto vamos a llamar el punto A. Este de acá que sea nuestro punto B. Que los ojos de la persona sean el punto C. Aquí donde se refleja en la parte superior que sea el D. Por aquí le pondremos E. Y a ver, ya creo que eso sería todo al menos de momento. Ahora vamos a, para no cargar el gráfico, graficarlo a un costado, tratando de representar lo que tenemos ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Por aquí tendríamos la palmera. Mm, perdón. Por acá.
algo así. Luego esto por acá. Me pasé. A ver, de acá para acá. Luego así y por acá. Ya más o menos. Ah, y acá una horizontal, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese es el piso. Por acá está... Ah, vamos a ponerle otro color a la persona. A ver, aquí quiero dibujar la altura de la persona. Listo. Ya algo así es lo que tenemos. Y acá, bueno, esto es solamente de referencia. A ver, vamos a ver cómo vamos enfocando esto. A ver, aquí está el punto E. Por aquí es el punto A esto le llamamos D, esto es el punto B y aquí tenemos C. Listo. Ahora, sabemos que desde A hasta E, que es la altura de la palmera, mide 4 metros. Voy a ponerlo en centímetros, ¿no? Todos los valores que voy a escribirlo en centímetros. Eh, entonces, si fuera en centímetros, la altura sería 400, ¿no? 400 centímetros es 4 metros. Después, la altura de la persona es 170 centímetros. Eh, sabemos que acá vamos a poner otro punto más. A ver, este que es el punto F. Sabemos que desde A hasta F mide 240 centímetros, ¿no? Por dato. Acá está. Desde F hasta P mide 40 centímetros. Y ya, eso es todo. Esos son todos nuestros datos. Pero hay una propiedad de la reflexión de los espejos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? En el punto está ocurriendo una reflexión del rayo que viene de la parte superior de la palmera, luego a los ojos de la persona. En el punto B también está ocurriendo una reflexión. Entonces, en D y en B hay reflexiones. Por tanto, para nosotros analizar la reflexión, lo que hay que hacer es trazar una línea normal, una línea perpendicular a la superficie donde se está reflejando. El espejo, que está en posición vertical, es donde se están reflejando. Por tanto, la normal será una línea horizontal, ¿no? Esta de acá, uy, qué chupo. A ver, no, eso no. Ah, vamos a trazar una línea horizontal, que sería nuestra normal, ¿no? Desde acá, a ver, ahí. Esa de ahí es nuestra normal. Y acá también hay que ver otro normal. Ya está. Quiere decir que si esas son nuestras normales, ahí debe cumplirse la propiedad de todo espejo, ¿no? Que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, si esto es alfa, eso también será alfa. Acá igual, ¿no? Si esto es el ángulo teta, ese de acá también será el ángulo teta. Obviamente pongo ángulos distintos porque no tiene por qué ser el mismo ángulo, son diferentes reflexiones. Lo único que sí se cumple es que el ángulo de incidencia es el mismo que el de reflexión. Es una propiedad de los espejos, alfa, alfa, teta y teta. Listo. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer un trazo adicional, un trazo que nos va a ayudar a calcular por ahí algunas alturas. Voy a hacer un trazo desde C hasta aquí. Ya. Ahora fíjense, vamos a considerar algunos triángulos. A ver, este punto de acá, el punto G. De G. Ya. Miren el triángulo de DCG. Este ángulo de aquí, por alternos internos, también sería alfa. Luego, fíjense en el triángulo CGB. Si este ángulo es teta, este de acá también será teta, ¿no? Por estos dos alternos internos. Entonces ahí tengo dos triángulos que me van a ayudar, ¿no?
Miren lo que está pasando acá. Resulta que si yo dibujo el triángulo CGB, lo que tendría es algo así, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo, esto es C, esto es G y esto es B. Como se nota, desde C hasta G en distancia es lo mismo que desde F hasta P, o sea 40 centímetros. Luego, como esto de acá es teta, este lado de acá va a ser 40 por tangente de teta, ¿no? Simplemente trigonometría. Ahora, algo más. Eh, este ángulo de acá también sería teta, por alterno interno con este. Entonces, si yo dibujo ahora un triángulo un poquito más grande, voy a dibujar el triángulo A, P, B, y este de acá es teta. Fíjense que desde A hasta P mide 280. Y como este ángulo es teta, el lado PB va a ser 280 por tangente de teta. Listo. Ahora, fíjense que desde G hasta B, más desde B hasta P, o sea, toda esta distancia de acá, todo esto, mide 170 centímetros, igual que acá. Ajá, entonces, miren, si yo sumo la distancia GB más BP, eso debe ser igual que 170. ¿Y cuánto es desde G hasta B? Acá está, desde G hasta B es 40 tangente. 40 tangente de teta. Más, ¿cuánto es desde B hasta P? Y acá está, de B hasta P es 280 tangente. 280 por tangente de teta. Y eso tiene que sumar 170. Quiere decir que 40 más 280, eso es 320. 320 tangente de teta es igual a 170. Entonces, la tangente de teta es 170 entre 320. Y eso, si lo dividimos, nos da, a ver, 170 entre 320. Simplemente tiene décima, así que 17/32. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo como que la tangente de teta, y solo voy a utilizar después, tangente de teta resulta ser 17 sobre 32. Ya. Entonces, para yo calcular que la tangente de teta es 17 sobre 32, utilicé el dato de 170, este de acá. Y esto es la altura de la persona, 170 centímetros. Ahora, ya sé acerca de teta. Me falta saber acerca de alfa. Entonces, para saber acerca de alfa, pues voy a hacer algo parecido, pero utilizando también la altura de la palmera que está detrás, ¿no? Este trazo vamos a proyectarlo un poco más, ¿no? En la misma línea. Y este que es el punto, a ver, H, por ejemplo. El punto H mayúscula. Ya. Ahora, bueno, vamos a ver, vamos a dibujar el triángulo, creo que conviene el de acá, ¿no? DGC. A ver, por acá dibujaremos el triángulo DGC. Así, así y así. A ver, por acá está el C, D, esto es 90, esto es G. Ya está, estoy dibujando el triángulo de acá. C, D, G, ¿no? Este de acá. Este ángulo es alfa. Entonces, esto de acá tiene que ser alfa. Ahora, desde C hasta G habíamos dicho que mide 40 centímetros. Entonces, esto mide 40
centímetros. Por tanto, esto va a ser 40 tangente de alfa. ¿Listo? Ahora, un triángulo más grande, desde DHE. Veamos ese DHE, ¿no? Esto es 90 DHE. Llega el triángulo DHE, este ángulo que es alfa. Entonces, esto de aquí, alfa. Ahora, ¿cuánto es desde H hasta D? Desde H hasta D mide 240 más 40, es decir, 280. 280. Como esto es alfa, esto va a ser 280 por tangente de alfa. Listo. Ahora, fíjense por favor que desde E hasta A mide 400. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es cuánto es solamente hasta aquí, hasta esta horizontal. Si todo mide 400 y este pedacito mide 170, por tanto, la diferencia de 400 con 170, eso es 230. Quiere decir que desde aquí hasta aquí mide 230. ¿No? Porque todo es 400 y este pedacito es 170, pues desde acá hasta acá va a medir 230. ¿Ya? Entonces, desde H hasta E, más desde H hasta acá abajo, más este pedacito, todo suma 230. Muy bien. Entonces, desde H hasta E, más ese pedacito, que es lo mismo que DG, más DG, eso debería ser 230. Igual a 230. Y de ahí debería salir otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Entonces reemplazamos, ¿no? HE, a ver, HE, acá está HE, es 280 tangente. 280 por tangente de alfa. Más DG, esta parte de acá es 40 tangente de alfa. 40 tangente de alfa. Y todo eso debe sumar 230. Acá tenemos 320 tangente de alfa. Igual a 230. El 320 pasa a dividir y tengo que 230 entre 320 es simplemente 23 32avos. ¿Ya? Eso lo vamos a anotar por acá. Entonces ahora tengo que la tangente de alfa es 23 32avos. Ya tengo acerca de la tangente de alfa. Y antes ya obtuve algo acerca de la tangente de teta. Tangente de teta es 17 32avos. A ver, por acá de una vez lo ponemos. Tangente de teta nos salió 17 32avos. Ahí tengo los dos resultados. Muy bien, ahora con eso ya podemos responder las preguntas. Nos piden calcular, por ejemplo, la longitud h. H aquí se ve que es desde D hasta B. Eso yo quiero calcular. Yo quiero saber cuánto es h y eso es desde D hasta B. Listo, desde D hasta B. Pero desde D hasta B puede ser DG más GB. Entonces esto será DG más desde G hasta B. DG, ¿dónde está DG? DG, acá está. DG es 40 tangente de alfa. 40 por tangente de alfa. Pero tangente de alfa es 23 32avos. Más desde G hasta B. Acá está. Desde G hasta B mide 40 tangente de teta. Entonces más 40 tangente de teta. Pero tangente de teta es 17 32avos. Quiere decir que esto me sale, vamos a ver,
Vamos a hacer las operaciones ahí. Más 17. 50. Entonces H sale 50. Ya, H 50. Listo, primera respuesta. Segundo, nos preguntan acerca de D, ¿no? La altura D a la que se debe colocar el espejo. D, como se ve desde esta base, que le habíamos llamado P, desde P hasta B. Entonces D es desde P hasta B. Listo. Entonces vamos a ver, desde B hasta P, esto, desde B hasta P es 280 tangente de teta. Eso es 280 tangente de teta, pero tangente de teta es 17,32. Quiere decir que ese D que estamos buscando, pues se haya multiplicando 280 por 17,32. Y eso es 148,75. Esta sería la respuesta para D y esta sería la respuesta para H. Entonces, finalmente, H, que es la altura del espejo, debe ser 50 centímetros. Y D, que es la altura a la que debes colocar el espejo respecto del piso, 148,75 centímetros. Con esos valores, con ese valor de H y ese valor de D, lo que tú vas a conseguir es que esta persona de acá, pueda observar a toda la palmera que tiene detrás por completo. De pies a cabeza observaría la palmera. Si haces que la altura del espejo sea 50 centímetros y que lo coloques a 148,75 centímetros respecto del piso, ¿no? Y como ya se mencionó en clase, este tema de óptica es principalmente geometría, ¿no? Triángulos, algo de trigonometría para completar estos triángulos. Y esa sería la respuesta. Vamos a ver si por acá tenemos alguna consulta. Ya, todavía no consultas, no hay problema porque esto queda grabado. Ya, a ver, quizás acá solamente para aclarar, fíjense que en el procedimiento lo que hemos hecho es, esto era 40, esto es teta, y de acá salía 40 tangente teta. Eso ha sido repetitivo, ¿no? Esto es 280, esto es teta, entonces este es 280 tangente de teta. Acá también, ¿no? Este es 40, este es alfa, este es 40 tangente de alfa. Este es 280 alfa, este es 280 tangente de alfa. ¿Y por qué tangente? ¿Por qué no cotangente? ¿Por qué no seno, coseno, secante? ¿Alguna otra razón trigonométrica? ¿Por qué justo tangente? Es por esta razón. Si ustedes tienen un triángulo por acá, un triángulo rectángulo, donde tienen este ángulo que es, no sé, beta, y tienen esto que es L, y yo quiero saber esto, ¿cuánto es X? Eso es lo que hemos estado buscando, ¿no? Nosotros nos interesa saber cuánto es esto de acá. Bueno, pues es sencillo porque este es lo que yo quiero saber y este de acá es mi dato. Esto que sea dato, imagínense. Y esta es la incógnita. Entonces, siempre traten de relacionar la incógnita con el dato. En este caso, la incógnita y el dato ambos son catetos de un triángulo rectángulo. Y los catetos de un triángulo rectángulo se relacionan ya sea con la tangente o con la cotangente. En este caso voy a utilizar la tangente. Tangente de beta, por ejemplo. La tangente de beta de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es X entre el cateto adyacente que es L. Luego, este L que está dividiendo puede pasar a multiplicar. L por tangente de beta, eso es X. Y esto es lo que he estado usando. Este X realmente, como se ve acá, es L por tangente de ese ángulo de ahí, que en este caso es beta, ¿no? Esto es lo que he estado utilizando. Por eso le ponía la longitud por tangente. Y acá está.
Esto es alfa, esto es 40, 40 tangente. Esto es alfa, esto es 280, esto es 280 tangente. Igual acá, ¿no? Esto es beta y esto es L, entonces esto es L tangente de beta, ¿no? Eso es lo que se está usando. Ya. A ver. Ya. A ver, vamos a ver ahora otro problema acerca de óptica. Está listo. Okay. A ver, dice, un rayo de luz incide en la forma mostrada sobre una placa de vidrio de caras paralelas y planas que se encuentra sobre una superficie de agua. Ahí nos dan el índice de refracción del agua, 4 tercios. Determine la medida del ángulo alfa y nos piden calcular el índice de refracción del vidrio, sabiendo que su ángulo crítico es de 35 grados. Listo. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos por pasos, ¿no? Primero el ángulo X. A ver. Entonces, primero tenemos aquí una primera interacción, ¿no? Por aquí llega el haz de luz, viene del aire, impacta en este punto, luego se refracta pasando hacia el vidrio. Ya, listo. Pero eh, no sabemos cuál es el índice de refracción del vidrio. Si lo supiéramos, eso ayudaría bastante. Entonces, antes de hacer la A, primero utilicemos la B para saber cuál es el índice de refracción del vidrio, porque el índice de refracción es un dato que queremos para poder calcular los ángulos, ¿no? Para el aire se sabe que el índice de refracción es aproximadamente 1. Para el agua, el índice de refracción, como dan de dato acá, es 4 tercios o 1,33, como lo estuvimos viendo en clase. Pero el índice de refracción del vidrio, eso no lo tenemos. Entonces podemos utilizar esto, ¿no? Que el ángulo crítico del vidrio es 35 grados para poder saber cuál es su índice de refracción y ya después calcular el ángulo X. Entonces concentrémonos primero en el índice de refracción del vidrio. Entonces, hagamos aquí a un ladito eso del vidrio. Entonces, aquí tenemos aquí aire y aquí debajo vidrio. Vidrio. Listo. Entonces veamos qué pasa cuando un haz viene desde el vidrio hacia el aire, pues. Viene el vidrio y para que salga al aire, pues no quiero que salga, sino quiero que salga hacia el ras, ¿no? Ese sería el ángulo crítico. Esa sería la situación en donde se puede calcular el ángulo crítico. Entonces, primero aquí trazamos una línea normal, ¿no? Esa es mi línea normal. Este de acá sería mi ángulo de incidencia normalmente, pero le voy a poner ángulo crítico porque la salida de acá es 90 grados. Entonces, por definición, el ángulo crítico. Normalmente acá pondría ángulo de incidencia, no sé si fuera cualquier otro caso. Este es el vidrio, este es el aire. Viene el haz y lo único que hace es se refracta. Si se inclina más el haz, el ángulo también se hace más grande, ¿no? Si incide por aquí, bueno, esto se va a echar más y en algún momento se echará tanto el haz refractado que va a terminar saliendo así, totalmente horizontal. Y en este caso, a este ángulo de aquí le llaman el ángulo crítico, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar para poder calcular el índice de refracción del vidrio. Entonces, calculémoslo. A ver, se aplica
la ley de Snell. ¿Y qué nos dice la ley de Snell? N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. ¿Qué cosa es 1? ¿Qué cosa es 2? Pues son los diferentes medios por donde va transitando el haz de luz. Como viene del vidrio, N1 va a ser el vidrio y N2 tendrá que ver con el aire. N1 entonces, índice de refracción del vidrio, que no sé cuánto será, le voy a poner N sub B, por el seno de teta 1, que sería el ángulo crítico. Sin embargo, aquí nos dicen, el ángulo crítico del vidrio es 35 grados. Entonces aquí seno de 35 grados, porque es el ángulo crítico. Igual, N2 es el índice de refracción del segundo medio, que es el aire. Eso es 1 por el seno de teta 2. ¿Pero qué cosa es teta 2? Teta 2 es el seno de este ángulo. Este es teta 2. Seno de 90 grados. El seno de 90 es 1, por 1 sigue siendo 1. Entonces, el índice de refracción del vidrio va a ser todo esto que es 1 entre el seno de 35 grados. ¿Cuánto es eso? Vamos a calcularlo pues. 1 entre seno de 35. Eso nos sale 1,74. 1,74. Y acabamos de calcular el índice de refracción del vidrio. Y con eso ya, esto ya no es una incógnita, pues. Ahora ya sabemos cuánto es el índice de refracción. Sabemos que es 1,74. Listo. Índice de refracción del aire, 1. El del vidrio, 1,74. Y el del agua, 4 tercios o 1,33, ¿no? Que es lo mismo. Listo. Ahora, ya sabemos el ángulo, perdón, el índice de refracción del vidrio. Eso lo usamos para calcular ahora los ángulos, ¿no? Entonces, tenemos dos refracciones. Primero aquí, cuando pasa del aire al vidrio. Después, en el vidrio, viaja dentro del vidrio hasta que llega aquí e impacta contra el agua. Ahí se vuelve a refractar el haz y bueno, formará otro ángulo, ¿no? Así que vamos a calcular paso a paso, ¿no? Primero, vamos a ver qué pasa aquí. La primera refracción es entre el aire y el vidrio. A ver, vamos a ver qué pasa entre aire, vidrio. Vamos a ver, caramba. A ver así. Llega el haz y pues se refracta. Vienen por acá, sale por acá. Pues ahora tracemos nuestro normal, ¿no? La normal siempre es una línea perpendicular a la superficie que incide. Ahí está nuestra normal. Esto de acá es el ángulo de incidencia y este de acá es el ángulo de refracción. Recuerden que estos ángulos siempre se miden, por favor, desde la normal, desde esa línea vertical que he trazado. Ya pues, entonces veamos acerca de los ángulos, ¿no? Este teta 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es teta 1? Acá como dato tenemos que este es 37, pero teta 1 es este, ¿no? Este lo estamos llamando teta 1. Entonces teta 1 tiene que ser 53 grados. Entonces tenemos que teta 1 es 53 grados. Con eso calculemos este de acá, ¿no? El ángulo de refracción. Aplicando nuevamente la ley de Snell, ¿no? N1, seno teta 1 igual N2 seno de teta 2. A ver, como estamos del aire al vidrio, 1 es el aire, 2 es el vidrio. N1
índice de refracción del aire es 1, por el seno del ángulo de incidencia, que es 53 grados, igual N2, índice de refracción del vidrio, ya lo calculamos, 1,74, o 74, por el seno del ángulo de refracción, que es lo que quiero calcular. Entonces mi ángulo de refracción entre el área y el vidrio será, a ver, el coseno de 0,53 grados entre 1,74. Eso sale 27,32 grados. 27,32 grados. Listo. Acabo de encontrar el ángulo de refracción, el ángulo con el que sale este haz. Y ahora calculemos el siguiente. Ahora, lo siguiente es analizar qué pasa entre, ahora estamos el vidrio y el agua. Entonces, viene el vidrio y ahora pasa el agua. Otra vez, trazamos nuestra línea normal. A ver la normal. Ahí está nuestra línea normal. Este de acá, el primero es nuestro ángulo de incidencia. Este es nuestro ángulo de incidencia, ¿no? Que si se fijan bien, a ver, este de acá, este ángulo es este de acá, que es lo mismo que este. Y este ya lo calculamos, es 27,32. Entonces, este ángulo de ahí, 27,32 grados. Y este de acá es lo que quiero calcular, ese es el ángulo X. ¿No? Es este X de acá. Y otra vez, la ley de Snell. N1 seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. N1 sería el índice de reflexión del vidrio, que es 1,74 por el seno del ángulo de incidencia, que es 27,32 grados, igual N2, el índice de refracción del agua, que nos están diciendo que tomemos como 4/3, por el seno del ángulo de refracción, que le están llamando X. Entonces, el ángulo X que estaba buscando será la operación de todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver, sería el coseno. Ajá. Y eso sale 36,70. 36,80. 36,80 grados. Este de acá es nuestro ángulo de refracción final en la interfase vidrio-agua. Esta sería la respuesta a la pregunta. Listo. Ahí tenemos nuestro ángulo de refracción, X. Fíjense que primero tuvimos que hacer el ítem B para poder saber cuál era el índice de refracción del vidrio, y ya con eso lo utilizamos en el ítem A para poder calcular ahí toda la sucesión de ese rayo, ¿no? Vamos a ver. Ya. Y acá tenemos un último problema que, como repito, este tema de óptica es trazos, es geometría, es algunas razones trigonométricas, la ley de Snell. Y ahora veamos algo de espejos también, ¿no? Tres espejos planos, ¿no?
Este es un espejo, otro espejo y otro espejo, ¿no? Los tres espejos planos se intersecan en ángulos rectos, o sea, esto es 90, esto también es 90. Un haz de luz láser incide en el primero de ellos con un ángulo teta, aquí está, con respecto a la normal. Ahí incluso nos han trazado ya la normal, ¿no? Demuestre que cuando este rayo se refleja en los otros dos espejos y se cruza con el rayo original, el ángulo entre los dos rayos será este de acá. En otras palabras, tenemos que calcular alfa. Tenemos que calcular este ángulo alfa, este de acá, y verificar que sale 180 menos 2 teta. Bueno, vamos a ver eso, basándonos en las propiedades de reflexión de los espejos, porque ahí tenemos tres espejos. Entonces, pues, pasemos las normales, ¿no? Acá ya tenemos la normal trazada. Acá hay otra vez una reflexión, así que hacemos una normal, ¿no? A ver, aquí, normal. Aquí también tendremos otra normal. Vamos a trazar aquí, pero esta normal es vertical. Ya está. Un par de normal ahí trazadas. Ya está. Listo. Ahora vamos a comenzar a completar los ángulos y a ver qué resulta. A ver, primera reflexión. Esta es la normal. Ángulo de incidencia es teta. El ángulo de reflexión también tiene que ser teta, propiedad de los espejos. Esta normal es vertical. Esta normal que tracé es horizontal, así que aquí hay 90 grados. Si este es teta, pues este de acá será 90 menos teta. 90 menos teta. Ahora, esta de acá es una segunda reflexión. Este es el ángulo de incidencia, 90 menos teta. Por tanto, el ángulo de reflexión también tiene que ser el mismo, ¿no? 90 menos teta. Listo. Esto también es 90 grados. Si este es 90 menos teta, este de acá pues también será teta. Tercera reflexión. El ángulo de incidencia es teta. Por tanto, el ángulo de reflexión también será teta. Y listo. Con eso deberíamos ser capaces de responder, ¿no? A ver, vamos a dibujar acá nuestro cuadrilátero. Algo así sale. Más o menos. Esto de acá le están llamando alfa. Todo este ángulo de acá, fíjense que es 2 teta. Es todo lo de acá. Todo esto de acá es la suma 90 menos z más 90 menos z. Todo esto es 180 menos 2 teta. Esto de acá también es 2 teta, ¿no? Todo esto es 2 teta. Entonces acá tenemos un cuadrilátero. Y se sabe que la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, ¿no? Entonces, sumamos, ¿no? Alfa más esto más esto más esto debe ser 360. Alfa más 2 teta más este que es 180 menos 2 teta más el último que es 2 teta también. Todo esto tiene que ser 360. 2 teta con 2 teta se simplifican. Este 180 a restar. Alfa más 2 teta igual 360 menos 180 es otra vez 180. Ese 2 teta pasa a restar. Y tengo que alfa es 180 menos 2 teta. Y con eso ya calculamos nuestro ángulo alfa. Y efectivamente, alfa sale 180 menos 2 teta. Listo. Acá está verificado. Acabamos de verificar la parte A. Ahora, ítem B. ¿Para qué ángulo teta? Los rayos serán perpendiculares para cuando se crucen. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forma este rayo, el rayo que incide con este rayo que es el rayo final que se refleja? Es este de acá, ¿no? Lo que están llamando alfa. Este, porque
Ese es el haz incidente, refleja, 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 y el de acá es el que sale, ¿no? Por tanto, el ángulo que forman estos dos es alfa, este alfa. Entonces, lo que nos están diciendo en el ítem B es, ¿para qué valores de teta alfa será 90 grados? Entonces, queremos que alfa sea 90, ¿no? 90 grados, para que el rayo incidente y el rayo reflejado sean perpendiculares. Entonces reemplazamos, ¿no? En vez de alfa pongo 90, y eso tiene que ser 180 menos 2 veces teta. Resolvemos esto y 2 teta nos sale 90. Quiere decir que teta tiene que ser 45 grados. Y ya está. Esta es la respuesta para la B. Que en la B nos preguntan, ¿para qué ángulo teta los rayos serán perpendiculares? Es decir, alfa 90. Cuando teta es 45 grados, entonces alfa es 90. Y lo que sale acá es un cuadrado, ¿no? En ese caso especial. Y ahí tienen también un ejercicio de óptica. Y ya para finalizar nuestra asesoría, el examen final, vamos a repasar un ejercicio de ley de Faraday. Aquí. A ver. Listo. Entonces, supongamos tenemos una espira cuya área es 2 centímetros cuadrados. Es como un anillo. Vamos a dibujarlo mejor. Tenemos un anillo cuya área es 2 centímetros cuadrados. Y sobre este anillo está atravesando un campo magnético variable, ¿no? Por aquí, mejor de otro color. Ya. Esta espira está en una zona donde hay campo magnético. Pero este campo magnético varía con respecto del tiempo. Y varía de la siguiente forma. Es un campo que varía así, como 3 por coseno de pi por t. Ya está. Es un campo magnético variable. Como ven, ese campo magnético, si es que uno lo grafica, justo para verificar que efectivamente que es variable, tiene forma de coseno, ¿no? O sea, es un campo que está variando. Esta horizontal es el tiempo, esta vertical es el campo magnético que está oscilando entre 3 y menos 3, ¿no? La forma de una curva sinusoidal. Listo. Tenemos un campo magnético variable que está atravesando una espira y lo hace de forma inclinada, ¿no? El ángulo entre el plano de la espira y el campo es 30 grados, ¿no? Y queremos saber cuál es la fuerza electromotriz que se induce en la espira. Y para eso, directamente Faraday, ¿no? Sabemos que la fuerza electromotriz inducida es menos n, número de espiras, por el flujo magnético derivada. Esta es nuestra ley de Faraday. Esta es la que vamos a utilizar. A ver, queremos la fuerza electromotriz inducida, o sea, cuánto voltaje se está induciendo en la espira. Listo. N es el número de espiras. Hay una sola espira, por tanto, de frente N es 1. Listo. Primer dato. Flujo magnético derivado. Bueno, primero encontremos el flujo magnético y luego tomamos la derivada.
El flujo magnético, como se vio al inicio de la asesoría, es el campo magnético punto el vector área, que eso se puede escribir como módulo del campo, área, y el coseno del ángulo que forman estos dos. Bien, entonces el flujo magnético será simplemente así, ¿no? Campo magnético, acá está. 3 veces el coseno de pi por t. Ese es el campo magnético. El área, 2 centímetros cuadrados. 2, pero tiene que estar en metros. Entonces hay que pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Por eso multiplicamos por 10 a la menos 4. Y estamos pasando de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Por el coseno del ángulo que forma el vector área con el vector campo magnético. Ojo, el vector área y el vector campo magnético. El vector área, recuerden, es un vector que siempre es perpendicular al área justamente. Entonces, este es el vector área y este es el campo magnético. Entonces, ¿qué ángulo es este? Obviamente 60, ¿no? Porque este es 30. Entonces, coseno de 60. Y ya está. Con eso acabamos de construir nuestro flujo magnético. Entonces, operamos la parte numérica, 3, 2 por 10 a la menos 4, coseno de 60, y vamos a ver qué sale. 3 por 2 por 10 a la menos 4, por el coseno de 60. Eso sale 3 por 10 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4 y coseno de pi por t. ¿Listo? Este de acá es nuestro flujo magnético. Y como ven, el flujo magnético depende de t. Está un t por acá. Entonces yo lo puedo derivar. Derivemos pues. Entonces, este flujo magnético lo derivaremos. La deriva del coseno es menos seno. Menos seno de pi por t. Por la deriva de lo que está dentro, o sea, pi. 3 por 10 a la menos 4, pi. Ya está. Esta de acá es la derivada del flujo magnético. Entonces, ya lo puedo reemplazar en la ley de Faraday, ¿no? Entonces, la fuerza electromotriz inducida será menos n, pero n es 1, por la derivada del flujo magnético, que ya tengo acá. La derivada del flujo magnético es menos 3 por 10 a la menos 4 pi seno de pi por t. Finalmente, la fuerza electromotriz inducida es simplemente 3 por 10 a la menos 4 pi seno de pi por t. Y en este caso, también la fuerza electromotriz, esta de acá, resulta ser variable, ¿no? Depende de seno. Nuestra fuerza electromotriz, ¿no? Es decir, el voltaje que se induce en la espira, también tiene un comportamiento tipo sinusoidal. Es decir, la corriente por la espira circula en una dirección, luego cambia, 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 cambia. Es un voltaje alterno, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaría el examen final, ¿no? Hemos repasado un poquito de teoría de la ley de Faraday. Acá algo que tiene que ver con la fuerza magnética, que es la parte final de lo que se vio en los primeros temas de la T2, lo que hicieron en el taller grupal. Algo de MRV, que es ya del curso anterior. Óptica. Recuerden aquí lo que importa en los espejos es que el ángulo de incidente y reflejado son los mismos. Mucha geometría, ¿no? Resolución de triángulos.
el índice de refracción, la ley de Snell. Cuando la luz pasa de un medio a otro, se refracta, es decir, como que se quiebra un poquito. Eh, Otra vez espejos, ¿no? Donde el ángulo incidente y reflejado son los mismos respecto de una normal. Y una aplicación de la ley de Faraday, ¿no? Cuando tienes una espira que está colocada en una zona de campo magnético, ¿no? ¿Cuánto varía esa fuerza electromotriz inducida?